Después de muchas teorías, por fin se ha decodificado la caja negra del vuelo 171 de Air India. Los investigadores se quedaron impactados al descubrir que una simple falla en un asiento fue lo que desencadenó el accidente. Lo que empezó como un vuelo de rutina se convirtió en un incidente que, quizás, Boeing pudo haber previsto. En este video voy a desglosar los últimos 34 segundos, la reacción en cadena que provocó un asiento deslizante y cómo la cultura de Boeing de recortar costos e ignorar advertencias contribuyó a uno de los accidentes más impactantes y prevenibles de la aviación. ¡Arranquemos! El 12 de junio de 2025, el vuelo 171 de Air India estaba programado como un vuelo de rutina de Ahmedabad a Londres. 242 personas abordaron el Boeing 787 Dreamliner, esperando llegar a su destino sin problemas. En lugar de eso, apenas 34 segundos después del despegue, el avión se estrelló contra un edificio cerca de una facultad de medicina, lo que resultó en la pérdida de más de 270 vidas, convirtiéndolo en uno de los incidentes más graves en la historia de la aviación. Pero la causa no fue un error del piloto, ni el mal tiempo, ni una falla mecánica catastrófica. Fue algo tan simple, tan aparentemente inofensivo, que plantea preguntas importantísimas sobre la seguridad aérea. El asiento de un piloto, que cuesta menos de $10,000, terminó jugando un papel clave en la inhabilitación de un avión valuado en más de $125 millones. Vamos a examinar lo que pasó dentro de la cabina del vuelo 171 durante esos últimos segundos críticos. A la 1:38 y 44 segundos de la tarde, el capitán Sumit Sabharwal, un piloto experimentado con más de 8,200 horas de vuelo, inició el despegue desde el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Ahmedabad. Las condiciones eran óptimas, los chequeos previos al vuelo se completaron y no se reportó ningún problema. Entonces, al segundo 15 después del despegue, ocurrió algo inesperado. El asiento del capitán se deslizó repentinamente hacia atrás, casi 30 centímetros. Naturalmente, cualquiera por instinto se agarraría de algo para estabilizarse, y eso es precisamente lo que hizo el capitán Sabharwal. En esa fracción de segundo, se aferró al objeto sólido más cercano, las palancas de empuje. Desafortunadamente, estaban ajustadas a la máxima potencia para el despegue. Cuando el capitán las agarró para estabilizarse, las jaló sin querer hasta la posición de ralentí, reduciendo drásticamente la potencia de los motores. Medio segundo después de que el asiento del capitán se deslizara, ambas palancas de empuje fueron llevadas a sus posiciones extremas. Esto es casi imposible en circunstancias normales, porque el Boeing 787 está diseñado específicamente para volar con un solo motor durante emergencias. Pero cuando ambos motores pierden empuje simultáneamente, segundos después del despegue, la física se convierte en tu peor enemigo. La grabadora de voz de la cabina capturó el horror de esos últimos momentos. Al segundo 18 después del despegue, se escuchó la voz llena de pánico del copiloto. ¡Perdimos empuje! Inmediatamente después, se puede oír al capitán gritar, ¡Mi asiento! Swing al darse cuenta de lo que había pasado. Para el segundo 26, ambos motores se habían apagado por completo y el avión estaba a solo 65 metros del suelo. En ese momento, una transmisión llegó a través de la grabadora. Mayday, sin empuje, perdimos potencia, no podemos ascender. El capitán Sabharwal logró transmitir esta señal de emergencia al control de tráfico aéreo antes de que el avión se estrellara. El control aéreo pidió inmediatamente una actualización, pero no recibió respuesta. La tripulación estaba enfocada en la tarea imposible de intentar salvar 242 vidas, sin potencia en los motores y sin altitud. Al segundo 38 después del despegue, todo había terminado. El Boeing 787, que ya no era más que una masa gigante de acero en caída libre,
se desplomó directamente sobre el edificio de dormitorios del Colegio Médico BJ. El impacto fue tan fuerte que el suelo tembló como si fuera un terremoto, y se desató un incendio masivo que se podía ver a kilómetros de distancia. Pero esta no era la primera vez que un asiento de piloto deslizante causaba un incidente de aviación. En marzo de 2024, LATAM Airlines experimentó una situación casi idéntica, cuando el asiento de un piloto se deslizó hacia atrás, provocando que el avión perdiera altitud repentinamente e hiriendo a 50 pasajeros. Las similitudes son aterradoras y plantean una pregunta crucial. ¿Por qué Boeing no arregló este problema conocido después del incidente de LATAM? Hablemos del componente que inició todo este accidente, un pasador de bloqueo que probablemente costó menos de $5 fabricar. Según la investigación, el pasador de bloqueo del riel guía del asiento del capitán estaba roto, pero este mismo pasador ya había fallado y había sido reparado apenas 11 días antes del accidente. 11 días antes de que 270 personas perdieran la vida, el equipo de mantenimiento sabía que había un problema con el asiento del capitán. Lo arreglaron, o al menos eso creyeron. No se realizaron pruebas posteriores a la reparación para asegurarse de que el asiento fuera seguro. Es como si arreglaras los frenos de tu carro y nunca los probaras antes de bajar por una montaña. La investigación reveló que cuando el capitán Safarwal se sentó para el despegue, el pasador de bloqueo reparado volvió a fallar. Pero esta vez, en lugar de deslizarse durante el rodaje en pista o mientras estaba estacionado en la puerta de embarque, sucedió en el peor momento posible, durante la fase más crítica del vuelo, cuando el avión ascendía con el máximo empuje. Ahora, seguro estás pensando, pero claro que Boeing tiene medidas de seguridad para evitar este tipo de cosas. Y tendrías razón en pensarlo, porque cualquier persona razonable asumiría que un fabricante de aviones multimillonario habría pensado en este escenario. Pues el Boeing 787 no tiene ninguna medida para prevenir una acción inconsciente del piloto durante emergencias como esta. No hay un seguro en las palancas de empuje durante el despegue. Ningún sistema evita el apagado accidental de los motores cuando el avión está en una fase crítica del vuelo. No hay un mecanismo de respaldo que mantenga la potencia del motor, incluso si un piloto agarra accidentalmente los controles durante una falla del asiento. Para un avión que cuesta más de $125 millones y está repleto de tecnología sofisticada, esto parece casi criminalmente negligente. ¿Te está gustando el video? Antes de continuar, no olvides activar la campanita, compartirlo con tus amigos y darle al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad que me ayuda muchísimo, y te prometo que seguiré trayendo contenido aún más increíble. Lo que pasó con el vuelo 171 de Air India no es un incidente aislado. Refleja un patrón más amplio de Boeing, que ha sido criticado por poner el ahorro de costos por encima de la seguridad. Un patrón asociado con varios resultados no deseados en los últimos años. ¿Recuerdan los incidentes del Boeing 737 MAX? El vuelo 610 de Lion Air en 2018 y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en 2019 resultaron en la pérdida de un total de 346 vidas. El problema de raíz fue el sistema MCAS de Boeing, que empujaba automáticamente la nariz del avión hacia abajo debido a lecturas de sensores defectuosas, algo para lo que los pilotos no estaban adecuadamente entrenados. Se dice que Boeing estaba al tanto de este problema, pero optó por no implementar un programa de reentrenamiento amplio para los pilotos. Luego está el vuelo 447 de Air France en 2009. Aunque no era un avión de Boeing, demostró cómo las fallas técnicas, como los sensores de velocidad congelados, pueden tener consecuencias graves si no se abordan correctamente. En ese caso, el piloto automático se desconectó, lo que provocó confusión y la pérdida de control. El caso de Air India es particularmente preocupante porque, según se informa, fuentes internas del equipo de diseño de cabinas de Boeing
presentaron múltiples alertas sobre posibles problemas con el mecanismo de bloqueo de los asientos en la serie 787. Estos informes destacaban los riesgos de deslizamiento durante las pruebas de vibración de alta frecuencia. Un informe, firmado por 2 ingenieros senior, señaló que un apriete inadecuado o el desgaste de un pasador del asiento podría provocar un deslizamiento, especialmente durante fases críticas del vuelo como el despegue. Sin embargo, este informe supuestamente no fue escalado a los altos directivos ni al equipo de diseño de seguridad de Boeing. La respuesta de Boeing al accidente del vuelo 171 de Air India ha sido, por decirlo menos, vergonzosa. Mientras las familias todavía están de luto por la pérdida de sus seres queridos, Boeing no ha dado ninguna explicación satisfactoria de por qué el mecanismo del asiento de su avión falló de manera tan catastrófica. No han explicado cómo un simple pasador de bloqueo pudo derribar un avión de $125 millones. No se han comprometido a revisar sus diseños técnicos ni a mejorar los protocolos de seguridad. Este silencio no es accidental, es calculado. Boeing ha usado esta misma estrategia antes y les ha funcionado todas las veces. Después del 737 MAX, a Boeing le tomó más de un año admitir que el diseño de su sistema MCAS fue un factor contribuyente. Esperaron a que la indignación pública se calmara, luego resolvieron demandas en silencio y siguieron adelante como si nada hubiera pasado. Pero el caso de Air India revela algo aún más siniestro. Varios ex-empleados de Boeing han salido a decir que la corporación sabía de los problemas de fiabilidad de los asientos y decidió ignorarlos. Un ingeniero anónimo publicó en un foro de aviación: "Ya hemos visto esto antes. El problema no es la tecnología, es la cultura. Una cultura que ve el riesgo como un número, no como una vida". Según estos informantes, Boeing recibió múltiples advertencias técnicas sobre los mecanismos de bloqueo de los asientos, pero no actuó porque solucionar el problema habría requerido costosas adaptaciones y retrasos en la producción. Piensen en eso por un momento. Boeing supuestamente eligió ahorrar dinero en lugar de prevenir un desastre que mató a 270 personas. La evidencia más contundente proviene de documentos internos que han comenzado a salir a la luz. Estos documentos muestran que los ingenieros de Boeing señalaron el problema del asiento como un riesgo potencial para la seguridad, pero sus preocupaciones nunca llegaron a quienes toman las decisiones. En cambio, los informes quedaron enterrados en la burocracia mientras Boeing continuaba fabricando y vendiendo aviones con defectos conocidos. Hablemos de lo que este accidente significa en términos humanos. Porque detrás de toda la jerga técnica y la mala praxis corporativa, 270 personas reales perdieron la vida por una pieza de $5 que Boeing no se molestó en arreglar como se debía. El Boeing 787 Dreamliner que se estrelló no era un avión cualquiera. Era el orgullo de la flota internacional de Air India, con un valor de más de $125 millones. Sin embargo, un componente que probablemente costó menos de $10,000 fabricar e instalar correctamente, convirtió toda esa inversión en un montón de escombros en llamas. El impacto financiero es abrumador. Solo los daños al fuselaje se estiman en unos $80 millones, pero eso es solo el comienzo. Se espera que la compensación por responsabilidad civil a los pasajeros oscile entre $30 y $50 millones, con reclamaciones individuales que podrían superar los $100 millones. El grupo Tata, la empresa matriz de Air India, ha anunciado una ayuda temporal de unos $116,000 para la familia de cada víctima, pero los expertos legales advierten que el acuerdo final será mucho más alto. Sin embargo, este avión en específico tenía un historial de problemas que deberían haber sido focos rojos. En noviembre de 2021, este mismo avión experimentó una fuga de combustible durante un vuelo de Londres a Hyderabad y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Turquía. También tuvo problemas recurrentes con grietas en el parabrisas
y sobrecalentamiento de las baterías, problemas que han afectado a toda la flota de Dreamliners. Apenas unas horas antes del accidente, el pasajero Akash Vatsa grabó un video que mostraba que el aire acondicionado del avión no funcionaba bien, los sistemas de entretenimiento estaban fallando, e incluso los botones de llamada a la tripulación de cabina no respondían. Estas no eran molestias menores. Eran síntomas de fallas sistémicas de mantenimiento que deberían haber dejado el avión en tierra. Basado en lo que acabas de escuchar, ¿crees que a este avión se le debería haber permitido despegar, dado su historial de mantenimiento y los problemas conocidos? Déjame saber qué piensas en los comentarios. El accidente del vuelo 171 de Air India no se trata solo de un asiento defectuoso o una corporación negligente. Es un síntoma de una crisis mucho más grande en la seguridad de la aviación, que amenaza a cada persona que sube a un avión comercial. Aquí está la aterradora verdad que la industria de la aviación no quiere que sepas. Los aviones modernos son tan complejos y dependen tanto de múltiples sistemas interconectados, que un solo punto de falla puede derribar un avión entero. Hemos creado máquinas voladoras que son maravillas tecnológicas, pero también hemos creado sistemas tan complicados que ni siquiera los pilotos experimentados pueden salvarlos siempre cuando las cosas salen mal. Se suponía que el Boeing 787 Dreamliner era el avión más seguro y avanzado jamás construido. Está repleto de tecnología de punta, sistemas de seguridad redundantes y todo controlado por computadora. Pero toda esa ingeniería sofisticada fue derrotada por un pasador de bloqueo roto que costó menos que una cena de lujo. Esto expone una falla fundamental en cómo abordamos la seguridad aérea. Nos enfocamos tanto en fallas grandes y dramáticas como explosiones de motores o colapsos estructurales, que ignoramos los componentes pequeños y aparentemente insignificantes que pueden desencadenar reacciones en cadena catastróficas. Una pieza de $5 derribó un avión de $125 millones, porque a nadie se le ocurrió instalar un simple mecanismo de seguridad que evitara el movimiento accidental de las palancas de empuje. Pero el problema va más allá de las fallas técnicas. Se trata de la cultura corporativa, de la captura regulatoria y de una industria que se ha centrado tanto en las ganancias que la seguridad ha pasado a un segundo plano. Boeing no es solo un fabricante de aviones. Es una corporación masiva con profundos lazos con el gobierno de los Estados Unidos, contratos de defensa por miles de millones de dólares y la influencia política para evitar consecuencias graves, incluso cuando su negligencia causa la pérdida de cientos de vidas. El incidente también expone una falla masiva en la regulación de la aviación que pone en riesgo a todos los pasajeros. La Administración Federal de Aviación, que se supone que debe proteger al público que vuela, básicamente ha permitido que Boeing se supervise a sí misma durante décadas. Esta relación de compadrazgo entre los reguladores y los fabricantes ha creado un sistema donde la seguridad queda en segundo plano frente a las ganancias corporativas. Así de roto está el sistema. Cuando Boeing desarrolló el Dreamliner 787, la FAA les permitió autocertificar muchos de los sistemas de seguridad del avión. Eso significa que los propios empleados de Boeing eran responsables de determinar si sus productos eran lo suficientemente seguros para el uso público. Es como dejar que un restaurante inspeccione su propia cocina para ver si cumple las normas de sanidad. Según una investigación de Al Jazeera, la FAA permitió que el Dreamliner volara sin probar rigurosamente componentes críticos como las baterías de iones de litio y varias otras características nuevas. Las pruebas internas de Boeing mostraron que estos sistemas nunca fallarían, pero luego fallaron 2 veces en solo 9 días después de entrar en servicio. Toda la flota mundial de Dreamliners tuvo que ser dejada en tierra, porque el proceso de autocertificación de Boeing fue completamente inadecuado. Esta captura regulatoria tiene consecuencias mortales. Cuando los propios ingenieros de Boeing plantean preocupaciones de seguridad, esas preocupaciones quedan enterradas en la burocracia corporativa en lugar de ser investigadas por reguladores independientes.
Cuando los informantes intentan hablar, se enfrentan a represalias y a la destrucción de sus carreras. El sistema está diseñado para proteger las ganancias de Boeing, no las vidas de los pasajeros. El accidente de Air India podrían haberse evitado si los reguladores hubieran hecho su trabajo correctamente. Si la FAA hubiera exigido pruebas independientes de los mecanismos de bloqueo de los asientos, si hubieran ordenado sistemas de seguridad para prevenir el movimiento accidental de las palancas de empuje, y si hubieran investigado más a fondo el incidente del asiento de LATAM Airlines, 270 personas seguirían vivas hoy. Lo que hace que la historia de Boeing sea aún más inquietante es la evidencia de defectos de fabricación sistemáticos que se han encubierto durante años. Múltiples empleados y exempleados de Boeing han revelado que los Dreamliners se están construyendo con una negligencia espantosa en las fábricas de Boeing, particularmente en su planta de Charleston. En 2019, una investigación del New York Times descubrió detalles horribles sobre los procesos de fabricación de Boeing. Los trabajadores informaron haber encontrado virutas de metal, escombros y otros objetos extraños dentro de los aviones ya terminados. No eran incidentes aislados. Eran problemas sistemáticos que la gerencia de Boeing conocía pero que decidió ignorar. Un técnico de Boeing, Joseph Clayton, dijo que regularmente encontraba piezas de metal debajo de las áreas de la cabina, cerca de sistemas de cableado críticos. La contaminación era tan grave que le dijo a su esposa que nunca volaría en un Dreamliner porque no confiaba en la calidad de la construcción. Piensen en eso. La gente que construye estos aviones no dejaría que ni su propia familia volara en ellos. John Barnett, un gerente de calidad que trabajó en Boeing durante más de 30 años, afirmó que ningún avión construido en la fábrica de Charleston cumplía con su definición de seguro y aeronavegable. Predijo que los atajos de fabricación de Boeing eventualmente llevarían a un accidente grave en un plazo de 10 a 12 años. El avión de Air India que se estrelló tenía 11 años, construido durante el periodo exacto sobre el que Barnett estaba advirtiendo. Quizás lo más condenatorio de todo es que Al Jazeera le dio una cámara oculta a un trabajador de Boeing y le pidió que encuestara a sus colegas sobre si volarían en los aviones que estaban construyendo. De 15 trabajadores a los que se les preguntó, 10 se negaron a volar en Dreamliners porque no confiaban en la calidad de su propio trabajo. Entre 2012 y 2013, Boeing entregó 11 Dreamliners a varias aerolíneas que estaban tan mal construidos que, según se informa, la gerente de calidad Cynthia Kitchens no podía dormir por la noche sabiendo que estos aviones defectuosos transportaban pasajeros. 6 de estos aviones supuestamente defectuosos fueron vendidos a Air India. El avión que se estrelló en junio de 2025 fue entregado durante este mismo periodo. Cuando Kitchens planteó sus preocupaciones a la gerencia, preguntándoles si volarían en esos aviones con sus hijos, su jefe supuestamente le dijo, «Cindy, ninguno de estos aviones se queda en Estados Unidos. Todos se van al extranjero». Esto revela una actitud espantosa que trata las vidas de los pasajeros en países en desarrollo como si fueran desechables. El desastre del vuelo 171 de Air India pone de relieve fallas críticas en la aviación moderna. Un pasador de bloqueo de $5 falló, causando la muerte de 270 personas, un resultado impulsado por el enfoque de Boeing en las ganancias por encima de la seguridad, una supervisión regulatoria laxa y una negligencia generalizada de los riesgos sistémicos en la industria. Esto no fue un accidente al azar. Fue el resultado previsible de una cultura corporativa que acepta la pérdida de vidas prevenible para proteger el valor para los accionistas. Boeing tenía advertencias previas. Informes de ingeniería internos señalaron problemas con el bloqueo de los asientos, y una falla similar ya había ocurrido con LATAM Airlines. Sin embargo, no se tomó ninguna medida, porque las soluciones se consideraron costosas e inconvenientes. Las familias de las víctimas merecen justicia, y los pasajeros merecen transparencia y seguridad.
Eso requiere pruebas independientes, una aplicación estricta de las regulaciones y rendición de cuentas, hasta llegar a cargos penales para los ejecutivos que ignoraron a sabiendas las amenazas a la seguridad. Aunque Boeing ha superado escándalos anteriores, este caso es diferente. La escala de la negligencia es clara, y la confianza del público se está desmoronando. La seguridad de los vuelos depende de la fiabilidad de innumerables componentes, muchos de ellos instalados por trabajadores que, según admiten, no volarían en los aviones que construyen. ¿Qué piensas sobre el manejo de esta tragedia por parte de Boeing? ¿Deberían los ejecutivos enfrentar cargos penales por poner a los pasajeros en riesgo a sabiendas? Comparte tus opiniones en los comentarios y dime si crees que la industria de la aviación necesita una reforma fundamental para priorizar la seguridad por encima de las ganancias. Gracias por ver. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.